Miguel Beim, a ver, dejando de lado el tema de ganancias, ¿qué escenario encuentra el gobierno en el 2017? Porque uno tiene la impresión de que si la economía estuviera creciendo hoy, estas discusiones políticas donde el gobierno le hacen el 1-2, donde lo presionan la oposición, la CGT, los movimientos sociales y termina negociando a último minuto, no estarían ocurriendo, ¿no? Bueno, siempre la situación de la economía define mucho el clima político. En la Argentina también define los resultados electorales. Nosotros lo que estamos viendo es que, primero, en 2016 pasó lo que yo personalmente sabía que iba a pasar y que lo proyecté hace ya un año, que la economía iba a caer, que iba a caer alrededor del 2,5%, lo cual es lógico. Cuando vos movés el tipo de cambio 65%, las tarifas promedio 170% y los salarios 32%, bueno, está claro que la inflación le va a ganar a los salarios. Cuando la inflación le gana a los salarios en la Argentina, donde el 85% del producto se destina al consumo, bueno, vos estás generando una caída del salario real. La caída del salario real genera una caída del consumo y la caída del consumo inevitablemente hace caer la economía. Por eso sorprendía a principios de año algunas proyecciones que decían que la economía iba a crecer, el 1, el 1,5, el 2. Digo, no era posible. La inversión en Argentina es solo 16 puntos del producto. Si vos querés levantar la economía argentina, compensar una caída del salario real de 6%, como hubo este año, vos necesitás que la inversión crezca 25%. Bueno, eso es tratar de levantar la economía con la inversión. Es decir, la idea de que la inversión iba a salvar todo era una ficción. Eso es como tratar de pescar un tiburón con una caña de trucho. La caña se dobla y el tiburón no lo sacás más. Bueno, eso se sabía. Digo, para que la economía argentina crezca, y yo creo que va a crecer en el año electoral, porque la Argentina tiene ciclo político y tiene política económica de acuerdo al año. Esto lo sabemos, yo lo analizo hace mucho tiempo. Digo, vos lo que necesitas es que el consumo vuelva a crecer. Para que el consumo vuelva a crecer, no solo hace falta que baje la inflación, hace falta que baje la inflación, pero hace falta que los salarios le ganen a la inflación. Entonces la gente puede tener un poco más de plata en el bolsillo, va a consumir más y la economía, mucho, poco, regular, algo empieza a traccionar. Si el gobierno hace un programa de obra pública consistente después de la debacle de la obra pública de los primeros 6 meses de 2016, donde se ejecutaban 10.000 millones de pesos por mes en total, y ahora el presupuesto nacional te dice que vas a ejecutar 20.000 millones de pesos por mes, pero además la obra se está contratando, licitando con precios 20% más bajos que los del gobierno anterior, con lo cual en los primeros 6 meses la obra pública, que es 3 puntos del producto, entre la nacional y la provincial, sola te puede llevar a un crecimiento de 2% de la economía antes de que crezca el consumo. O sea, el año que viene la economía puede crecer 2 puntos por obra pública y puede crecer, por decir algo, todavía no se sabe porque hay que ver cómo se van a cerrar las paritarias en relación a la inflación, unos 3 puntos por el consumo. Bueno, eso da 5 puntos. La economía puede rebotar 5 puntos, porque de vuelta hay gente que te dice, no, pero eso no es crecimiento genuino, eso es rebote. Sí, ya sé, decime algo que yo no sepa, es obvio. Bueno, pero lo mismo 5% hoy está por arriba de lo que opinan la gran mayoría de los economistas. Bueno, en general no me equivoqué demasiado en los últimos 10 años, me ha ido bastante bien. En 2016 creo que me fue más que bien en las proyecciones. Uno siempre se puede equivocar. Estoy explicando el 5 como una composición de 3% de ritmo de crecimiento en la economía, que ahí coincide mucha gente, pero además este truco del aumento explosivo que va a tener la ejecución de la obra pública en el primer semestre del año que viene, porque compara contra un desplome fenomenal. Eso solo en las cuentas nacionales te pone 2 puntos adicionales, de ahí viene la proyección de crecimiento del 5. ¿Se está demorando más de lo que muchos esperaban la recuperación? Es decir, la salida. No, la verdad que no, porque digo, si vos no tenés aumento de los salarios real, podés sentarte a esperar 20 años la recuperación.
Digo, la recuperación no la vas a tener cuando hay capacidad ociosa en toda la industria. ¿Quién va a venir a invertir cuando hay capacidad ociosa? Vos primero esperás que se reactive la economía, producís más. Bueno, digo, el salario tiene estacionalidad. Sí. Las paritarias arrancan. En marzo. Sí, en la provincia de Buenos Aires arrancan antes, arrancan en febrero con los docentes y después marzo, abril y mayo, ahí se va a combinar. Yo diría que en abril y mayo seguramente se van a combinar 3 factores. La cosecha, que la cosecha va a estar bastante bien, va a movilizar, ya la cosecha de trigo movilizó, la obra pública va a movilizar un montón y lo que es la gran fuente del rebote de la economía, que son los salarios. Los salarios le tienen inevitablemente que ganar a la inflación. Si uno insiste con esoterismo económico, pretendiendo que la inversión sea la que sustituya a la inversión privada al consumo, la economía no va a levantar y al gobierno le va a ir más que mal en las elecciones. Usted pone un crecimiento para el año que viene que puede estar alrededor del 5%. ¿Una inflación de cuánto para el año que viene? 23. 23%. 23, 24. 20% la inflación macroeconómica y 3 puntos adicionales la suba de tarifas. Por las tarifas, porque va a aumentar el transporte en enero, la luz en febrero, el gas en abril y en octubre, la luz en febrero y en agosto. Eso está medido, ya se sabe que son 3 puntos. ¿Cuánto tendrían que subir los salarios entonces? Y yo creo que los salarios tienen que subir en la zona de 27, 28% para que mi proyección esté bien. Si los salarios suben 22 o 23, la economía no va a crecer de ninguna manera. 5, crecerá lo que crezca la obra pública y a lo mejor un puntito de consumo, muy poco. Y si el gobierno se pone firme y dice, bueno, no, los salarios tienen que converger todos al 18%, y como cerró la provincia de Buenos Aires, y en última instancia después iremos ajustando un trimestre después lo que dio la la provincia inflación. de Buenos Aires no cerró en 18, cerró 18,5 más 3,5 retroactivo del cuarto trimestre de este año. O sea que de verdad son 22 más el ajuste que haya por si la inflación resulta para arriba. Si se disfrazó como un 18%, pero... Es fácil, Max. Si los salarios llegaran a cerrar al 18, Argentina va a crecer 1% en el año. Es fácil, esto es aritmética pura. Este año analicen los que estudian esto las causas de por qué la economía cayó. Entonces, el salario le tiene que ganar a la inflación. El gobierno tiene que tener diagnóstico claro en el sentido de si quiere reactivación, no puede empujar los salarios para abajo. Y si el gobierno tiene el diagnóstico, un poquito el diagnóstico que prevalece en el Banco Central con Federico Sturzenegger, de que ya está recuperándose el salario real por la baja de la inflación, y que bueno, eso en algún momento va a provocar por sí sola la recuperación y que después todo tiene que converger a una inflación abajo del 20%, es decir, salarios abajo del 20%. Mire lo que decía con Mirta Legrand Prat Gay respecto a esto, que el logro del gobierno es que la inflación ya está en 1,5 mensual. La economía, lo que está pasando es que atravesamos un año difícil para la gran mayoría de los argentinos. Intenso para nosotros, que tuvimos que hacernos cargo de una situación compleja, y siempre sabíamos que iba a ser un año de transición con algunas cosas buenas y otras cosas no tan buenas, pero estábamos muy tranquilos de que vamos a crecer. Nos habían dicho lo mismo en 6 meses, ¿eh? No. Nosotros lo que dijimos fue que el primer semestre del año iba a ser complejo porque teníamos que ordenar muchas cosas. Teníamos que ordenar el tipo de cambio, las tarifas. Algunas cosas las hicimos bien, otras no tan bien, pero siempre dijimos que a partir de la segunda mitad del año ya se iba a notar un alivio. Lo vimos muy claramente con la inflación, Mirta, bajó muy fuerte la inflación en la segunda mitad del año. ¿En cuánto está ahora? Y ahora estamos terminando el famoso segundo semestre con una inflación del 1,5% mensual. Mensual. 1,5% mensual es la inflación más baja desde el 2009. Por supuesto, bien medida. Acuérdese que otro de los problemas que teníamos era que con el gobierno anterior no se sabía cuál era la inflación, porque el INDEC truchaba los números. Ahí hubo que hacer un esfuerzo. Bueno, a ver, ahí está, la inflación más baja del 2009. El 2009 hubo una recesión también muy grande. Es decir, con recesión todo baja la inflación. No, déjame que te explique el argumento.
Es verdad que el salario real se está recuperando, pero ¿se está recuperando desde dónde? Desde una El caída salario del real 12%. primero cae 12, después 12 se convierte, a medida que la inflación baja, es 11, 10, Hoy está 9. 6% abajo. Claro, para que la economía arranque, el salario real en el acumulado tiene que empatarle a la inflación y a partir de ahí levantar. Eso se da únicamente cuando se producen aumentos fuertes de salario, que solo se producen estacionalmente. En la próxima paritaria. Claro, esto es lo que sucede. Yo quería preguntar por 2018, Bain, porque se supone que el gobierno este año va a tirar plata al mercado porque hay elecciones para llegar bien a octubre. ¿El problema es 2018? O sea, este año, el año que viene va a funcionar la economía, en 2018 se para todo o no? Mira, la Argentina tiene un ciclo político de 2 años. Históricamente, vos en los años que no son electorales empujás la agenda para tratar de eliminar distorsiones de largo plazo que a veces te hacen caer la economía. Y en los años electorales tenés que ganar. Para ganar, inevitablemente tenés que tener un programa que levante el consumo. 2015 fue un ejemplo de un programa económico preparado para ganar. De hecho, la economía, con cepo, sin crédito exterior, sin confianza, sin credibilidad, sin inversiones y en un muy mal clima, la economía creció 2,4%. Entonces, está claro que si vos acelerás la economía en los años electorales, seguramente no la vas a poder seguir acelerando en los otros años, salvo que, en serio, recibas un shock de inversiones que por ahora no está a la vista. ¿Qué pasa con el dólar? Sobran dólares en Argentina Sí. hoy, tenés los dólares. Están los que se preocupan cuando el dólar sube y están los que se preocupan cuando el dólar baja. Bueno, ahí Alfonso tiene razón, dice, entonces quiere decir que estamos más o menos bien, porque digo, si nos critican porque está alto, porque está bajo. Y están los que tienen la posibilidad de irse a Miami y a Chile, que encuentran todo más barato y no se preocupan por el dólar. No, el tipo de cambio en este momento, Argentina tiene muchos dólares. Argentina tiene los dólares del blanqueo, los 8.000 millones de dólares que ya se depositaron, que se liberan en octubre, tiene acceso al mercado internacional, tiene una cosecha de trigo 30% más alta, y además es un país dolarizado. Si vos me preguntás a mí, este no es el tipo de cambio para un proceso de desarrollo económico. Para mí el tipo de cambio para un proceso de desarrollo económico tiene que estar algo arriba de este tipo de cambio. Después podemos discutir cuánto. Este no es un tipo de cambio donde si vos no intervenís, el tipo de cambio se mantiene. Si vos no intervenís con los dólares del blanqueo o con los dólares que consiguió el Ministerio de Hacienda y Finanzas con un bono gigante que suscribió un fondo del exterior en pesos y que le dio 11.000 millones de dólares, que ahora los tiene que vender. No los tiene que vender porque necesita pesos. Si no estuvieran esos dólares, el dólar sería mucho más alto. No sé si mucho, pero más alto seguro. Bueno, hay una parte grande de la clase media, la que tiene capacidad de ahorro, unos 2 millones de personas, que siguen atesorando como antes del cepo, comprando 1.000 millones de dólares por mes. Eso te avisa. Porque piensan que en algún momento eso va a ser refugio de los o ahorros. que el tipo de cambio está un poco bajo, o que la tasa de interés en pesos está un poco baja, o una mezcla. Digo, el tipo de cambio se atrasó. Un buen tipo de cambio era 12 pesos. Sí. A fin del año pasado serían 17,50 hoy. Esta es la verdad. Pero en el escenario de crecimiento para el año que viene, supuestamente el dólar tiene que estar por debajo de la inflación y los salarios. Ni que hablar. Que hablar. El dólar va a valer claramente abajo de 18 pesos cuando se vote en octubre. Después de octubre no sabemos. Después de octubre habrá que ver. Gracias, Bain.